Chicos, ¿qué tal? Buenos días. Como ustedes habrán podido dar cuenta, en este momento ya estoy utilizando lo que sería una computadora, una laptop, porque les comento, yo antes utilizaba mi celular, y en el celular ustedes saben que es un poco complejo pues ponerle algún tipo de aplicación, ¿no? Entonces ahora vamos a utilizar imágenes, videos, diapositivas, cuando corresponde el curso de Historia del Perú, es decir, los días lunes yo puedo usar esta laptop, ¿de acuerdo? Los días miércoles no les aseguro. También creo que, pero no está seguro. Los días lunes sí, todos los lunes vamos a utilizar esta laptop que yo me la he pedido prestada, porque venía teniendo algunos problemas yo con la conexión, ¿no? Algunas veces se detenía el video y tenía que empezar. Entonces, si es que ustedes notan algún problema con el audio, con el video, avísenme para corregirlo ahora. Yo lo he estado corrigiendo antes, así que no creo que haya más problemas. Ya saben que las clases siempre las grabo y las subo al canal de YouTube que yo tengo. Y de ahí el link yo lo pongo en la plataforma y en el grupo de Facebook. Es decir, que primero el video, antes lo pueden ver en el canal de YouTube. Ahí sale primero, ¿de acuerdo? Después ya lo van a ver en la plataforma y en el grupo de Facebook. Bueno, cualquier consulta que ustedes tengan, me la hacen llegar por interno, ¿sí? Acá el chat yo lo tengo mejor posicionado aquí. Y entonces vamos a comenzar el día de hoy con nuestro tema correspondiente a historia del Perú. ¿De acuerdo? En esta oportunidad vamos vamos a retomar lo que veníamos hablando ya las semanas anteriores. Las dos clases anteriores hemos hablado de procesos de la independencia. Y recalcamos de que la independencia peruana no es un hecho en el cual se logre un cometido final, sino que si lo analizamos, vendría a ser como un inicio de un proceso. Todas las repúblicas latinoamericanas nacen en este periodo. Por eso que también les dije que hablar de la historia de la independencia del Perú es hablar de la historia de la independencia de Latinoamérica, la independencia de Hispanoamérica, ¿de acuerdo? Incluso, si ustedes tienen una oportunidad de algún día ir a otros países, esta parte de la historia universal no se estudia como independencia del Perú, independencia de Argentina, no, se ve como independencia de Hispanoamérica, todo como un proceso único, solo. Y si vamos al hecho, es cierto, porque de la Gran Colombia, Argentina, Perú, éramos parte de un solo país, éramos parte del Imperio Español, éramos prácticamente provincias del Imperio Español, éramos parte de un solo Estado, éramos virreinatos que éramos parte del Imperio Español. Es decir, que todo este proceso es continental, es uno solo. No es independencia del Perú, independencia de Argentina por allá, no, es todo un proceso único. Nace con la intención de independizarse. Y cuando se logra esta independencia, no significa que todos los problemas de Latinoamérica se han terminado. Ahí empieza todo el proceso que prácticamente podemos decir como el nacimiento de Latinoamérica, ¿de acuerdo? A partir de eso seguimos construyendo muchas cosas en Latinoamérica. Por eso que cuando fueron los días de las fiestas patrias, que justo coincidieron con los temas de historia del Perú, que hablábamos sobre la independencia, les decía eso, que si analizamos bien la independencia no se logró todo lo que se buscaba. En la independencia se inició, se renovaron los votos para luchar por todo lo que queremos hacer en un futuro. Porque te recuerdo, cuando San Martín independiza el Perú, todavía somos un virreinato, todavía hay realistas en el sur del Perú, todavía no se logró nada. Y por eso yo en las fiestas patrias les dije a ustedes, cada 28 de julio se renuevan esas ganas de transformar el Perú, de hacerlo cada vez mejor. Esa es la verdadera
idea de la independencia como celebración. Y como hecho histórico, podemos apuntar que fue algo parecido. En la independencia se inicia la historia del Perú, la historia del Perú republicano. El Perú como lo conocemos el día de hoy. Entonces, así, a grandes rasgos, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo así de una manera muy resumida. En Sudamérica hay dos corrientes libertadoras. Las dos buscan lo mismo, buscan la independencia de Hispanoamérica. Uno está en el sur, otro está en el norte. Una está comandada por José San Martín en el sur y otra está comandada por Simón Bolívar en el norte. ¿De acuerdo? Corriente libertadora del sur y del norte. La del sur llega primero al Perú por el puerto de Pisco, luego se toma Lima. Se proclama la independencia. Pero cuando se proclama la independencia del Perú, todavía el Perú es un virreinato, no se ha logrado nada. Todavía hay realistas. Así que San Martín hace su protectorado y convoca a un congreso, en el cual preside, pues, el peruano Javier Luna Pizarro, ¿de acuerdo? Y el congreso, el primer congreso, al ser un congreso débil y al ser un congreso naciente que se está forjando, tienen un temor muy grande. Primero ellos dicen, a ver, si nosotros como Congreso formamos a un poder ejecutivo y nombramos un presidente, ese presidente va a ser como un rey, va a acaparar todo el poder. Entonces, por ese temor, el Congreso nombra un triunvirato, es decir, a tres, que igual va a estar comandado por José de la Mar, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es su misión? Tiene solamente una misión simple, terminar con la guerra de la independencia, terminar con los realistas en el Perú, porque en el Perú, en la Sierra Central, en el sur, todavía hay muchos realistas. Recuerda que el Perú es el centro del poder español en América, ¿de acuerdo? Entonces, se da esta campaña de los intermedios. ¿Te acuerdas? Que van a los puertos principales para terminar con los realistas. Fracasa. La Mar fracasa. En las batallas de Moquegua y Torata, a los patriotas los hacen pues trizas y los realistas ganan. Los realistas están muy cerca de recuperar el Perú, ¿de acuerdo? Luego se dan cuenta de que no pueden terminar con los realistas y surge el primer golpe de Estado del Perú y surge el primer presidente del Perú, conocido, el que es conocido como el motín de Balconcillo. En ese motín se condecora, se autoproclama como presidente mediante un golpe de Estado José de la Rivabuelo, que es el primer presidente del Perú, aunque es un golpista. ¿Y cuál es su misión? También terminar con los realistas en el Perú. ¿Y cómo le va? Le va pésimo, ¿verdad? Tampoco puede terminar con los realistas en el Perú y se regresa a Trujillo. Así que esa era la situación del Perú. El Congreso que estaba totalmente desesperado porque en cualquier momento llegaban los españoles, volvían a retomar Lima y todos ellos, chau. ¿Qué hicieron? Llamaron a Simón Bolívar, que era el otro general que estaba comandando en el norte. Bolívar llega al Perú, organiza al ejército y finalmente se logra la victoria tan ansiada para Sudamérica en las batallas de Junín y la batalla que yo tengo acá como fondo, esta de acá es la batalla de Ayacucho, donde se pone fin a el poder realista en Sudamérica. Es una de las batallas más importantes de Sudamérica. Con esta batalla se pone fin a el dominio español en Latinoamérica. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa después? Después vienen muchos problemas, ¿no? La historia del Perú republicano, es decir, desde su nacimiento, nace con muchos problemas. Y es muy importante de analizarlo. Cómo se ha ido desarrollando la República del Perú y qué se tiene que hacer para, en un futuro, encontrarle respuestas. Y siempre mejorar la sociedad. Finalmente, de eso se trata también la historia, de aprender del pasado para comprender cómo funciona la sociedad actual, ¿verdad? ¿Qué pasaba en el Perú? Terminó el gobierno dictatorial de Bolívar, que estuvo 2 años, se fue. Y en el año 26 se proclama la constitución vitalicia que propuso Bolívar. Esa constitución que supuestamente tenía que durar toda la historia del Perú, solamente duró 1 año, porque mucha gente estaba en contra de esa constitución y estaban en contra de Bolívar en el Perú. Entonces, desde que se va Bolívar
hasta Ramón Castilla, es decir, desde el año 1826 al año 1850, todos esos años van a ser tiempos así, como tú ves acá, de un gran caos. Del año 26 al año 50, 1826 a 1850, todos los gobiernos y toda la historia del Perú solamente se podría resumir en una sola palabra, la cual es esta que va a aparecer acá en cualquier momento. Se puede resumir en una sola palabra. Se detuvo la computadora. Espérate. Se puede resumir, ahí está, en una sola palabra, anarquía. ¿Qué significa, ¿qué significa anarquía? Anarquía es una palabra que podemos decir que significa que no hay poder. La palabra, el término, el prefijo a, an, que hace referencia a que no hay, a que falta algo. Por ejemplo, la palabra ateo. A es que falta algo, no hay. Teo es Dios, es decir, que no tiene Dios, que no cree en Dios, ¿no? Acultural, es decir, que no tiene cultura. Anárquico significa algo que no tiene orden. La palabra anarquía significa cuando no hay orden. Ejemplo, imagínate que mañana en el Perú el presidente lo matan y el Congreso se disuelve y el Poder Judicial no funciona. Y cada alcalde en el Perú se proclama como presidente y hay dos guerras civiles al mismo tiempo. Y la gente, como no hay ley, como no hay autoridad, sale a la calle, hay saqueos, robos, la gente se puede meter a tu casa sin problema porque no hay ley. Imagina cómo sería ese momento en el Perú o en cualquier país del mundo. Bueno, eso se llama anarquía. Y aunque tú no lo creas, durante su nacimiento del Perú, del año 26 al año 50, que llegó Ramón Castilla y recién se puso orden un poco, todo ese periodo de tiempo, casi 30 años, casi 20 años, fue un periodo de gran angustia, de caos, de anarquía, esto que está acá. Y va a ser un periodo muy, ahora como historia, muy curioso. Pero si tú viviste en esa época, era algo horrible. Vivir sin ley es terrible, ¿no? Cualquiera te puede matar y no pasa nada. Y no hay juicio. En este periodo vas a ver muchas cosas extrañas que ya lo vamos a analizar el día de hoy. También se le conoce este periodo como primer militarismo. ¿Por qué? Cuando se va Bolívar, todos los militares que han participado en las batallas de Junín, de Ayacucho, o que han participado por la independencia, buscan tomar el poder, ¿de acuerdo? Ellos dicen, nosotros hemos participado en la independencia, necesitamos o tenemos el derecho de gobernar, ¿cierto? Entonces, ellos quisieron tomar el poder por la fuerza, ya que había un poder ejecutivo débil y un congreso débil que recién se estaba formando, no había un orden, ¿de acuerdo? Es decir, ya se habían terminado con el poder español, ¿de acuerdo? Ya se había ido Bolívar. Ahora, ¿qué tocaba? Gobernarnos a nosotros mismos, ¿no? Ya no era buscar terminar con los españoles, ya se habían ido los españoles. Ahora era gobernarnos a nosotros mismos. Y hasta ahora seguimos buscando cómo hacemos para gobernarnos a nosotros mismos, ¿no? En general en todo Latinoamérica. Y todo nace aquí. Y podemos decir que el primer periodo de la historia republicana del Perú se conoce como primer militarismo, ¿no? Del año 27, cuando se va a Bolívar, ¿no? El primer año cuando se va a Bolívar, hasta el año 45, donde es el primer gobierno de Ramón Castilla. ¿Qué pasó? En el año 27, en el año 28, es el presidente José Lamar, ¿de acuerdo? Toma el poder. Desconoce la constitución del 26 y forma un nuevo Congreso Constituyente. Y ahí se proclama en el año 1828 la nueva constitución del Perú, que va a ser una de las mejores constituciones que va a tener el Perú. Le van a llamar la madre de todas las constituciones. Va a ser una constitución que va a ser muy referenciada en las posteriores constituciones que se van a hacer en años posteriores. Tú sabes que una constitución es el documento que regula todo el Estado, ¿no? Es la Carta Magna, es la ley que está por encima de todas las leyes, ¿no?
A ti te pueden enjuiciar por cualquier cosa, te pueden meter preso por hacer lo que sea. Pero si el juicio que te hacen eh, contraviene o contradice a un artículo que está en la Constitución y que te ampara, esa ley es la que vale. La ley que está en la Constitución. Es la máxima ley eh, que puede haber en el país. Ejemplo, a ti, por ejemplo, ahora todo el mundo se está endeudando y tú te endeudas con el banco, por ejemplo. Y el banco te dice, señor, si no pagas tu deuda, te amargamos tu casa. Y tú no le haces caso. Y te dicen al siguiente aviso, si no pagas tu deuda, te metemos preso. Y tú te asustas. Y dices, no, tengo que pagar mi deuda porque si no me meten preso. Pero tú, si revisas la Constitución, en la Constitución tú puedes ver en un artículo, no recuerdo ahorita el número, pero en la Constitución dice en un artículo que a nadie puede meter preso por una deuda. Así que tú vas a juzgado con tu Constitución y dices, señor, mira, acá dice en la Constitución que no me pueden meter preso porque en la Constitución dice que nadie puede ir preso por deuda. Entonces, ¿a quién le hace caso el juez? ¿Al que está en la ley del banco o la ley de la Constitución? Por supuesto que de la Constitución. Es así. En el 28 se proclama esta Constitución, ¿de acuerdo? Y en ese mismo año, en el gobierno de José de la Mar, empieza este periodo conocido como el de primer militarismo o el primer caudillismo, también se le conoce. Caudillismo se le llama por los caudillos. Un caudillo es un jefe militar que toma el poder a la fuerza. Ese es un caudillo, ¿de acuerdo? También se conoce como el periodo de la anarquía. Acuérdate muy bien de esa palabra. Tenemos nuestra primera guerra, ¿no? Como república contra la Gran Colombia. La Gran Colombia reclama las provincias de Tumbes, Jaén y Maynas, ¿de acuerdo? Ahí el Perú tiene su primera guerra, en la cual técnicamente quedan empatados, pero Perú se adjudica la victoria porque ejerce poder sobre esas regiones, ¿de acuerdo? Tumbes, Jaén y Maynas siempre van a estar en disputa con la Gran Colombia. Luego, cuando Ecuador se independiza, Ecuador va a reclamar esas zonas, siempre, hasta el año 1940, ¿no? Del siglo XX, va a reclamar esas zonas como suyas. Pero el Perú siempre va a tratar de defender esas regiones que finalmente pasaron a parte del Perú. Esta guerra con el Perú fue muy nociva, fue muy terrible para la Gran Colombia, porque con la crisis que trajo perder esas regiones, de Tumbes, Jaén y Maynas, la Gran Colombia se debilita. Y a partir de ese momento empieza a separarse y se surgen los actuales países de Ecuador, Colombia y Venezuela. Y también empieza algo muy importante. Empieza la deuda externa. Ahorita en los libros, en el papel, uno pone tal año fue la guerra tal, siguiente, tal año fue la guerra tal, y ya. Pero en esos años, jóvenes, hacer una guerra es lo peor que se puede hacer, es algo muy complejo, es algo muy caro. ¿Por qué crees que actualmente los países en el mundo, así los amenacen, hagan atentados, se resisten a declarar la guerra? Porque los países han aprendido de que una guerra es algo muy, muy, muy nefasto. Así ganes una guerra, lo más probable es que entres en una fuerte crisis. Una guerra es movilizar gente, alimentos, provisiones, dinero, sobre todo eso, dinero. En la guerra de Colombia, el Perú gastó mucho dinero, empezó la deuda externa. Y nos empezamos a endeudar de los capitales extranjeros. Y nace la dependencia económica del Perú para Inglaterra. Y conectamos con la historia universal. En ese momento en el mundo, la máxima potencia mundial era Inglaterra. ¿De acuerdo? Y Perú se empieza a endeudar. ¿Por qué? Porque ya está costándose guerras. Y también guerras civiles. Luego toma el poder Agustín Gamarra, que era un general cusqueño. Le hace un golpe de Estado a José de la Mar por este mismo conflicto que existía con Colombia, ¿de acuerdo? José de la Mar, Agustín Gamarra, en su primer gobierno,
va a ser un gobierno que va a tratar de poner orden en este caos tan grande que es el Perú. Sus principales acciones va a ser formar el departamento de Amazonas, ¿no? Ponderando el nombre de que el Amazonas era peruano, más no gran colombino o ecuatoriano, ¿no? Desde ya va a imponer la soberanía peruana. Ahora, después del gobierno de de Agustín Gamarra, llega el gobierno de José Luis de Orbegoso, que también llega al poder mediante un golpe de Estado, ¿de acuerdo? En este proceso, los presidentes no van a ser elegidos. Un mando presidencial no va a durar más de 4 años, más de 2 años. ¿Por qué? Porque ante cualquier error o cualquier controversia que haya sobre el presidente, va a haber un general en un cuartel que le va a intentar hacer un golpe de Estado. Y muchas veces lo va a lograr. Y cuando llega al poder José Luis de Orbegoso, llega al poder mediante un golpe de Estado también. Y él escucha, Orbegoso, que, que en el Rey Felipe aún quedan eh, generales que buscan hacerle un golpe de Estado. Entonces se cuenta, ¿no? En la historia de que Orbegoso fue a un grupo de generales que, según él, le querían hacer un golpe de Estado durante su gobierno. Y se le acerca a un joven general, Orbegoso. Se le acerca y le dice, señor, yo he escuchado que usted me quiere hacer me quiere hacer un golpe de Estado. Le pregunto yo, ¿qué es lo que haría usted? ¿Qué es lo primero que haría usted si es que me hace un golpe de Estado a mí? Y el joven lo mira al presidente Orbegoso y le dice, yo lo que hago si es que le hago golpe de Estado, bueno, lo primero que hago, voy y lo fusilo. Ese general que le habló así directamente a Orbegoso fue un tal Felipe Santiago Salaverry, que luego va a ser el siguiente presidente, pero a él vamos a llegar luego. ¿Qué pasa en su gobierno? Hay un debate doctrinario. En el Congreso se debate entre dos partidos. Existe el Partido Liberal y el Partido Conservador. Ese primer partido es el primer debate doctrinario, el primer debate político que se va a dar en el Perú. ¿De acuerdo? ¿Y esto qué genera? Genera una guerra civil entre peruanos. Surge la primera guerra civil en el Perú en el año 1834, entre liberales y conservadores. Esta guerra civil va a terminar muy rápidamente con un pacto. Llegan a un acuerdo y se llega a la famosa abrazo de Manquiguayo, ¿de acuerdo? Y se ponen de acuerdo. Pero a pesar de que se pusieron de acuerdo en la guerra civil, este general, joven general, toma el poder y derroca a Orbegoso. Y Felipe Santiago Salaverry no le importa de que haya llegado a un acuerdo, está en contra de ese acuerdo entre liberales y los conservadores y toma el poder por la fuerza. ¿Quién era este tipo? Felipe Santiago Salaverry, que es considerado como un meteorito en la historia del Perú. Para Basadre, que es un historiador peruano, considera a Felipe Santiago Salaverry como un meteorito que pasó por la historia del Perú. ¿Por qué? Primero, porque Felipe Santiago Salaverry llegó al poder con 29 años. Es decir, que es el presidente más joven que tuvo el Perú en su historia, ¿no? Cuando en el año 1985, en el siglo XX, es elegido Alan García en su primer gobierno, llega al poder con 36 años. Y en ese momento mucha gente creía que él era el presidente más joven que tuvo el Perú. Pero rápidamente los historiadores le recordaron a la gente que Alan García no fue el presidente más joven, fue este de acá, Felipe Santiago Salaverry, que llegó al poder mediante un golpe de Estado a los 29 años. Claro, el presidente más joven fue él, pero el presidente más joven del Perú elegido fue Alan García. ¿Por qué es conocido este presidente, este general? Recuerda que todos los presidentes de este periodo son generales, son militares, ¿de acuerdo? Y este de aquí no va a ser la excepción. ¿Cuál fue la característica más importante de Felipe Santiago Salaverry?
desde niño, desde joven, ya estaba en el ejército. A los 15 años ya había participado en muchos conflictos en el Frente Patriota. Cuando San Martín y Bolívar estaban en el Perú y se estaba luchando por la independencia, él ya estaba en el ejército a los 15 años. Incluso él fue partícipe de las batallas de Junín y de Ayacucho. Él fue uno de los soldados que participó en esas batallas. Incluso se cuenta de que tenía Salaverry, tenía tanta personalidad y tenía tanto amor propio y tanto carácter que le hablaba de tú a tú al general Simón Bolívar. Una vez cuentan que en la campaña con Bolívar, los generales estaban sin comer ya casi 2 días, y no, más días, y estaban prácticamente sin nada, y había muchos generales, había muchos soldados en descontento. Y se le acerca Salaverry a los 19 años y se le planta por delante de Bolívar y le habla de tú a tú. Y Bolívar decía, ¿quién es este mocoso que me está hablando a mí? Que yo soy el general, el libertador, no, es mi mala, de tú a tú. Y cuenta la historia de que Salaverry era un personaje, era un personaje. Le llamaban también la sonrisa ferina, porque su sonrisa daba miedo, ¿no? Tenía un carácter así que con los ojos ya te hacía, pues, atemorizar. Cuando llega el poder, se convierte en un dictador autoritario. Cuando llega al poder, él, como se da cuenta que el Perú está hecho un caos, no hay ley, como ya te he explicado, él quiere tomar la ley por la fuerza. Él manda un toque de queda y dice, nadie puede salir después de las 8. Y manda hacer decretos de urgencia para que los funcionarios corruptos y los delincuentes sean castigados con la pena de muerte, con el fusilamiento. Entonces entra a un proceso el Perú de desolación, de gran miedo por este dictador, ¿de acuerdo? Y este personaje no solamente se comportaba así con los delincuentes o con los traidores, también se comportaba así con los suyos. Él se hacía respetar. Incluso cuentan que mandó a una misión a un grupo de militares para que lleven un dinero a un camino, a una ciudad cercana. Y estaban ahí las tropas de Salaverry en el camino. ¿Y qué pasó? Fue una anécdota muy extraña. Estaba el ejército de Salaverry en el camino, sin Salaverry, ¿no? Estaban enviados por él. Y se pusieron a tomar, a beber alcohol, ¿cierto? Y en el camino se descuidaron y se pusieron a tomar, pues, ¿no? Y dijeron, no está el general Salaverry, nadie nos ve, hay que aprovechar el tiempo, como hace frío, hay que tomar acá lo que haya, ¿no? Se pusieron a tomar. Llegaban, ya estábamos en la 1, 2 de la mañana, y estaban todos, pues, ebrios, ¿no? Borrachos, como se dice. Los soldados de Salaverry. Y en el camino llegan unos asaltantes. En esa época, los asaltantes se les conocía como los montoneros. Era como decir ahora, mira un ratero. En esa época era decir, mira un montonero, ¿no? Los montoneros eran las bandas que asaltaban caminos. Esta época era lo mismo que en Estados Unidos fue la época del viejo oeste, que no había ley, que todo el mundo se declaraba, se mataban en un bar y no pasaba nada, se iban al bosque y habían duelos. No sé si ustedes vieron las películas de los vaqueros de Estados Unidos que se peleaban en un bar y le decía, te declaro o te reto un duelo, y se iban afuera y se disparaban. Y no pasaba nada, ¿no? Venía el sheriff y decía, ¿quién hizo el problema? Él, ya, pum, y lo mataba y se iba. No había ley, ya. El Perú fue eso durante esta época. Fue una época de desorden, como el viejo oeste en Estados Unidos, ¿no? Para que me entiendas. Entonces, en los caminos había muchos asaltantes. Vinieron los asaltantes, le robaron al ejército de Salaverry, que estaban todos borrachos, y se llevaron la plata. Un emisario del ejército de Salaverry fue a hablar con el presidente y le dijo, señor presidente Salaverry, disculpe lo que nos ha pasado, pero lo que nos ha pasado fue de que vinieron un ejército de montoneros y nos robaron, y nosotros nos defendimos y luchamos heroicamente, pero aún así nos robaron.
¿Y qué pasó? Salaverry le sintió el aliento a alcohol, porque había llegado al día siguiente. Y Salaverry le dijo, allá, o sea que han venido bastantes montoneros y te robaron. Ya, perfecto. Y mandó a llamar a otro. Ya, usted señor, venga acá con su fusil ya, y me lo manda al paredón de fusilamiento. Y lo mandó a fusilar. Se enteraron de esto los soldados y estaban pues con miedo. Y fueron y enviaron a otro emisario. Y el emisario ya le dijo la verdad a Salaverry. Le dijo, señor presidente, no, la verdad lo que ha pasado es que nos pusimos a tomar, ¿no? Y la verdad es que en ese momento llegaron los montoneros, a pesar de que eran muchos más los montoneros, nosotros los vencimos, matamos a su líder y recuperamos el dinero. Y Salaverry, como vio que dijo la verdad, le dijo al soldado, a ver señor, acá en mis manos yo tengo dos documentos. Uno es para su ascenso y otro es para su fusilamiento. ¿Cuál elige? Y el soldadito, pues, con miedo dijo, yo elegiría, en su caso, elegiría mi ascenso. Salaverry lo vio con su mirada ferina, ¿no? Y le dijo, está bien, a mí no me importa nada, a mí no me importa que tomen, a mí me importa el valor. Usted ha dicho la verdad y es valiente, así que lo haciendo. Se salvó el hombre, ¿no? Pero este personaje fue así, todo el mundo le tenía miedo. A sus 29 años hizo todo esto. En este mismo momento, el Perú tenía un gran conflicto con Bolivia, porque Bolivia buscaba hacer una confederación, que vamos a ver la próxima clase. Finalmente, Salaverry se rebela contra Santa Cruz y le hace hay una guerra civil entre Salaverry y Santa Cruz. Finalmente, Santa Cruz captura a Salaverry y lo manda a fusilar. Y pasa otra cosa curiosa, que cuando lo van a fusilar a Salaverry, lo sientan en el paredón con sus 8 generales, perdón, con sus 8 generales, lo sientan y los manda a fusilar. Dan la orden y llenan, pues, lo fusilan y a los 8. A los 8. Pero lo curioso es que después de la ráfaga de balas, cuando termina el fusilamiento, por milagro o por curiosidad de la historia, a Salaverry no le cayó ni una sola bala. Le cayó a los demás. O sea, él estaba así sentado y les cayó a todos. Abrió los ojos, salió el polvo y se dio cuenta que él estaba, pues, ileso. ¿Qué hizo Salaverry? Como era muy vivo, se levantó y dijo, está bien, terminó la orden de fusilamiento. La ley me ampara, dijo. Él dijo, como se ha dado la orden para fusilar, ya está, él se puede ir. Y dijo, la ley me ampara, la ley me ampara. Y Santa Cruz dijo, espérate, no. Lo sentó de nuevo, lo amarró y de nuevo ya lo remató, ¿no? Pero Salaverry, a sus 29 años, finalmente murió en esa guerra que tuvo con Santa Cruz, con el presidente de Bolivia, y ahí tuvo su final a los 29 años. Este personaje tan extraño, que este personaje sintetiza todo este periodo. Generales, militares de la independencia, dictadores que hacían la ley con sus propias manos. Incluso se cuenta de que él no permitía que ningún general que estaba bajo sus órdenes le dijera algo contra él, ni siquiera lo mirara feo, mucho menos un motín o una rebelión. Una vez se cuenta que un espía le dijo a Salaverry que uno de sus generales le iba a hacer un golpe de Estado. Y fue al cuartel y le preguntó al espía, ¿quién me quiere hacer el golpe de Estado? Un tal general Guapique. Fue a su cuartel y preguntó, ¿quién es Guapique? Alzó la mano Guapique. Se acercó a Salaverry, sacó su espada y lo mató. Y dijo, se acabó la rebelión. Él era así, él hacía la ley por su propia mano. Entonces, con lo que hemos explicado en esta clase, hemos tratado de sintetizar lo que fue el Perú a inicios de la República, el primer militarismo, ¿verdad? Un periodo marcado por el desorden, por la anarquía, por esa palabra, acuérdate, y por los gobiernos dictatoriales. No encontraremos orden hasta la llegada de Ramón Castilla. Esa va a ser otra parte en la historia del Perú. Características más importantes, anarquía.
gobiernos dictatoriales, gobiernos bajo golpe de Estado. Ningún presidente termina su poder, incluso se cuenta de que como los presidentes se paraban en guerras civiles o en campañas del ejército, el palacio de gobierno quedaba libre, quedaba vacío. Incluso se cuenta, eso sí no te lo puedo confirmar porque queda como leyenda, pero se habla en muchos libros de que una vez un montonero, un asaltante de caminos, se entró al palacio de gobierno como no había nadie y se sentó en el sillón presidencial y se puso la banda y fue presidente por un día. Es como si ahora, imagínate, un asaltante de la calle se vaya al Congreso, se vaya al Palacio de Gobierno, se ponga la banda y diga, yo soy presidente. Eso pasó en una parte de la historia del Perú, ¿no? Este periodo marcado por la anarquía. Ya, ¿alguna pregunta antes de que se corte la transmisión, chicos? ¿Alguna consulta, alguna duda? Se va a acabar el tiempo ya. 12:20 se acaba, creo. Profe, ¿Sí? una consulta sobre el curso. Sí, dime. Ahora va a ser las clases así por diapositiva. Y esas diapositivas tenemos que copiarlas en el cuaderno, ¿verdad? Ah, ya, no, no, no. Ya les expliqué antes, al inicio. Creo que tú te conectaste luego de que le expliqué. Los días lunes, yo Ya. me estoy prestando una laptop. Esta de acá que ustedes no la ven, ¿no? Yo estoy usando ahorita una laptop, si ustedes se dan cuenta. Porque con el celular que yo usaba antes no se podía usar este tipo de cosas. Ahora lo estoy utilizando. Pero esta laptop es prestada, no es mía. No sé cómo voy a hacer. Pero los días lunes, sí está confirmado que los días lunes sí la voy a usar. Los días miércoles, puede ser que sí, puede ser que no. Pero se mantiene lo que yo digo siempre. No es obligatorio copiar nada. Lo único que es obligatorio son las cosas que yo ya te dije. Tu participación Está bien. y la cosa que yo repito siempre. Ahora, yo te recomiendo de que lo copies porque te va a servir para tu examen. Eso es muy, muy importante porque en las diapositivas pongo lo mismo que yo ponía en la pizarra, solamente el tema que se va a tratar y lo más importante.